Yo creo que ya pasaron todos, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ese esfuerzo que hacen para venir a oír la palabra del Señor. Esperemos que al final de este estudio salgamos edificados y podamos aprender un poquito más de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente siempre, que hace falta voluntad. Antes de empezar el estudio, vamos a pedir al hermano Sauceda si nos puede llevar a Dios en oración, hermano, para empezar el estudio. Por favor, hermano. Amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, agradecidos estamos, Señor, porque nos has permitido una vez más estar aquí como tu sagrado pueblo, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Pidiéndote, Padre Santo, que nos limpies la mente y el corazón, Padre Santo, que nos purifiques el alma, Señor Padre, y el espíritu. Pidiéndote, Señor, que salgamos edificados completamente de tu santa palabra. Bendice al hermano que lo vas a ponerlo, Padre. A nosotros darnos una mente abierta, Padre Santo, para poder captar el mensaje. Y pidiéndote también, Padre Santo, que bendigas al hermano y que le des palabras fáciles, entendibles, Padre Santo, y que recuerde lo que ha estudiado. Padre Santo, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nos damos y te damos gracias. Amén. 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 Vamos a escribir el tema aquí, hermanos. Vamos a poner la iglesia. La iglesia de Cristo profetizada. Estos son los primeros estudios que vamos a hacer del currículo que se ha planeado, hermano, por los primeros 6 meses. Así que vamos a estar presentando bastante estudios de esto acerca del Señor Jesucristo y la iglesia, hermano. Esta lección la vamos a basar en Daniel 2:44, hermano. Ese es el versículo bajo consideración que vamos a usar. Antes de empezar a describir un poquito más de la iglesia profetizada, hermanos, vamos a ver el libro de Daniel. Yo creo que muchos han estudiado el libro de Daniel y vamos a dar un resumen para poder entender lo que está pasando. La historia en cada libro, hermano, nos ayuda mucho a entender lo que queremos aprender de cada versículo. Es muy necesario saber la historia. Necesitamos saber las costumbres, los acontecimientos que estaban pasando en ese momento de que se está hablando la escritura. El libro de Daniel, hermanos, bueno, él es el autor, se ha identificado que él es el autor del libro de Daniel mismo. La fecha dice que fue escrito más o menos, está recaudando información desde el 605 antes de Cristo. Y el tema central de este libro, hermano, Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Fíjese, el tema central de este libro es Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones, lo cual nos da a entender que Dios tiene el poder de todo el mundo. ¿Okay? Ahí mismo en Daniel capítulo 2, versículos del 21 al 23, vamos a comprobar de eso que acabamos de sacar del tema central. ¿Qué nos dice ahí en el Daniel capítulo 2, versículo del 21 al 23? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Asunto del rey. Bueno, Daniel estaba dándole gracias a Dios porque recordemos que Nabucodonosor, palabras parece trabalenguas, ¿me entiendes? Él estaba teniendo un sueño y quería que se lo interpretaran, pero llamó a todos
Bueno, los arqueólogos y sabios y todo eso que se decía que se las sabían todas, pero ni uno le pudo revelar el sueño que él tenía. Entonces, en alguna manera se dieron cuenta de Daniel y Daniel viene y le revela el sueño. Dios le revela el sueño al rey y le dice el propósito a Daniel, y Daniel le revela el sueño también a él y lo especifica mejor. En este tiempo de Daniel, hermanos, y del rey Nabucodonosor, uno de los problemas más grandes en la tierra que existía desde el año 800 hacia atrás, antes de Daniel, era que el hombre siempre estaba sediento de poder en la tierra. Tenemos en la historia, un poco más atrás de este libro, que los asirios eran los que regían todo o ponían las condiciones y tenían el poder para poder hacer y deshacer sobre todas las naciones. E inclusive en Babilonia, donde era Nabucodonosor, también él estaba bajo el poder del imperio asirio. El hombre es lo que quería siempre, se engrandecía en sus imperios y quería conquistar la tierra. Por eso se habla de reyes. Pero los babilonios se rebelaron contra los asirios y fueron y derrotaron a los asirios. Entonces ya hablamos del imperio babilonio. El padre de Nabucodonosor fue y conquistó a los asirios. Nabucodonosor se hizo general del ejército y así trató de conquistar otros países. Pero ya habían agarrado ellos el poder de la tierra. ¿Por qué lo decimos esto, hermano? Porque vamos a ir enseñando lo poderoso que eran los reinados en ese entonces, los imperios, cómo trabajaban. Y Dios se pone al par con ellos. Entonces, después de que Babilonia había conquistado a los asirios, hermano, vinieron los egipcios. Déjenme ir un poquito de atrás. Antes de los asirios, cuando los asirios tenían el completo control, no sé si podemos hacer un pequeño mapa, a ver si lo podemos hacer. Y aquí está el mar Rojo, aquí está Jerusalén, y es necesario aprender un poquito también de esto, hermano. Así que los asirios estaban acá, Asia, a ver. Ok, los babilonios estaban por acá. Egipto. ¿Por qué escribo esto, hermano? Es necesario. Recordemos también, déjenme ir para atrás. Recordemos que el pueblo de Israel se divide en el norte y en el sur. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Cuando todo Israel decidieron separarse y tener dos reinados, cuando era un solo reinado bajo David, Salomón y varios de los reyes que alcanzaron todavía a hacer un reinado solo, decidieron separarse. Pero había un propósito. Había un propósito que la mayoría de los israelitas se fueron al norte y los minoritarios se quedaron aquí, que fue Judá, y se quedaron también levitas en esta parte del norte. Cuando los asirios conquistaban, tenían el poder, conquistaron el norte y se los llevaron deportados, los llevaron a otras naciones. ¿Por qué los derrotaron? Porque Dios tenía un propósito. El pueblo de Israel se estaba comportando de una manera no muy agradable a Dios. Dios, logrando los problemas y el hacer de poder de todos estos reyes, logró la oportunidad para que los asirios vinieran y castigaran a los del norte. Pero vino Babilonia, los babilonios, conquistan los asirios, y ahora el reinado y el imperio está bajo los babilonios. ¿Ok? ¿Sí entienden? Está bajo los babilonios. O sea, ya Siria fue derrotado y aquí se encuentra el imperio. Y aquí empieza
el libro de Daniel, desde el imperio babilonio. Pero tenemos también a Jerusalén. Jerusalén, recordemos que Daniel fue también deportado a Babilonia y vinieron y destruyeron Jerusalén. 3 veces deportaron judíos de ahí de Jerusalén. ¿Cómo fue que sucedió que los babilonios vinieron y castigaron también a los judíos que estaban en Jerusalén? Cuando Egipto, viéndose en la obligación de querer conquistar a los babilonios, viene y quiere pleito con ellos, pero viene al terreno de Asirio para pelear con los babilonios. Pero les fue mal. Los egipcios no tenían el poder para poder conquistar a Babilonia. Corrieron, huyeron, y en el transcurso de los babilonios, cuando venían persiguiendo a los de Egipto, paran en Jerusalén y destruyen el templo. ¿Están viendo la historia? Es la primera caída del templo de Jerusalén. ¿O la caída de Jerusalén? ¿Cómo fue que cómo Dios pone las cosas para poder castigar a su pueblo cuando su pueblo no anda rectamente delante de él? Así que los egipcios fueron al terreno asirio a pelear con los babilonios, huyeron porque no pudieron. Babilonia se viene atrás de ellos, para en Jerusalén y destruye Jerusalén. Y ahí se lleva a Daniel. Se lo lleva de edad de 15 años, de acuerdo a la historia. Esto es muy necesario saber, hermanos, porque estamos viendo el hombre con poder en la tierra. Después de estos casos, hermanos, vienen los persamedos, que son parte de estas áreas de por acá, los persamedos, y conquistan a los babilonios. Y no satisfechos los persamedos, quieren abarcar, pero todo lo que abarcaban ellos de la conquista, pero era toda esta tierra, hasta África por acá. ¿Okay? Todavía no llegaban al pueblo, a la nación romana. Cuando los persas medos conquistan a Babilonia, para poderlos ahorrar tiempo, hermano, vienen los griegos de Grecia, también de estas áreas, y conquistan a los persas medos. Se fijan como el hombre siempre quiere poder, y poder, y poder, y no quiere un pedacito, quería toda la tierra. Esos eran los reyes en poder. Entonces los griegos que vienen de estas áreas de acá, conquistan persas medos, romanos, conquistan a los griegos, y los romanos se agarran más hasta por acá, toda la tierra, los romanos. Y así se la van, imperio griego, imperio romano, y el pueblo de Dios esclavizado, deportado de su tierra por su mal comportamiento. O sea, Dios usa lo que hay en la tierra para castigarlos, ¿no? En ese entonces. Y todavía sí, bueno, pues ahorita no castiga, pero uno se castiga sola por la desobediencia. Bueno, hermano, hemos dado un pequeño y breve estudio acerca de la historia. Ahora vamos, alguien que me pueda leer, voy a borrar aquí. Alguien que me pueda leer ahí, Daniel, capítulo 2, y versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes, hermano? ¿De qué rey está hablando la Biblia? De Babilonia, del Medo Perso, Griegos, Egipto, romanos, ¿eh? Entonces, en los días de esto, o sea, ya cuando estos romanos tenían la conquista, ya se consideraban que ellos tenían a los griegos, tenían a los persas, tenían a los babilonios, o sea, ya tenían a todos esos reinados dominados, hermanos. Pero dice, en los días de estos reyes, ¿qué dice la Escritura? Dios del cielo levantará
Un reino. Un reino. Un reino. Fíjese, levantará Un reino que no será déjenme poner un poquito primero para que vengan varios. Un reino. Nada más un reino. No varios reinos. ¿Ok? No varios reinos. Y luego y da la promesa de qué dice? Que jamás será destruido. Amén. Debemos decir amén. Porque ahí es donde nosotros estamos, hermanos, ahora. Ellos no comenzaron a ver esto. Nosotros sí lo estamos viendo. En los tiempos estos, Dios levantará un reino. Porque ¿en qué parte del reino, en qué imperio levantó Dios el reino? El imperio de los romanos. Fue el último imperio que conquistó. Y no fue así, no lo dice la Biblia. De los Herodes, el rey César. Entonces, ven como la Biblia nos habla la verdad. Ahí está todo lo que nosotros queremos saber. Así que el reino que dice, en los días de estos reinos, levantaré un reino. Dice, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. ¿Cómo está eso? Cuando Babilonia conquista a los persas medos, este reino se quedó ¿con quién? Con Babilonia. Cuando los griegos conquistan a Babilonia, este reino se quedó con los griegos. Cuando los romanos conquistan a los griegos, romanos se quedó con este reino. El Señor nos dice y nos promete que este reino no será tomado por ningún pueblo, porque nunca será vencido y nunca será destruido. Hermanos, tenemos un Dios muy poderoso, muy poderoso. Amén. Así que ahí está la historia, hermanos, referente al mismo versículo. Desmenuzarán y consumirán a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Por qué dice estos reinos? Ya estos reinos ya no existen, pero romanos, Él representa todos los reinos que fueron vencidos. Entonces, ¿con quién estaba peleando el Señor en su tiempo? ¿Quién fue el que mató a Jesucristo? ¿Quién lo llevó a la cruz? Si no fueron los romanos. Pero todavía así, no está vencido. No está vencido. Entonces, si nosotros queremos ver y queremos pensar que, bueno, pues allá hay denominaciones, pero las cosas espirituales de Dios no es en donde yo me entretengo más o me satisface más porque hay mucho entretenimiento. Esta es la iglesia de la Biblia, profetizada desde antes de la fundación del mundo. Y ningún otro reino que son iglesia está aquí en la Biblia más la que Cristo vino y fundó. Así que esta es la iglesia profetizada, hermano. El reino que nunca será vencido, que nunca será dejado a otros pueblos tampoco. Y va a desmenuzar a todos. El día que venga Jesús, todos van a ser cristianos. Señor, Señor, pero yo en tu nombre, Señor, no te conozco. No te conozco. Y eso de desmenuzar es triturar, hermano, en el griego. Triturar, ¿se imagina cuando metes una rama a esos molinos que las hacen pedacitos? Así van a ser la tierra. La tierra va a desaparecer. Va a desaparecer. Todos los reinos van a ser aplastados. Todos aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Dios usa lo que hay para poder darnos un escarmiento también a nosotros. Adelante, hermano. Dice el salmista ahí en el Salmo 113, 17: "No, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová
estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todo. Bendecir a Jehová vosotros los ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutéis sus palabras, obedeciendo a la voz de su eterno. ¿Y hay más? Ahí está. Dios no nos tiene a ciegas, hermano. Dios nos dio la palabra. Y cuando nosotros levantamos la vista y decimos, Señor, danos la sabiduría. Déjanos saber qué es lo que te agrada, Señor, para poder hacer tu voluntad. Pero no esperen una voz del cielo, hermano, que nos hable en revelaciones, en los sueños y cosas de esas. El Señor dijo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, aquí está mi palabra. Esta es inspirada por Dios. La palabra, dice, la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para muchas cosas en la vida del cristiano, del hombre. Así que hable con Dios por el medio de la palabra. Pero mire, vamos a ver otro poquito más acerca de estas conquistas. Así que ya sabemos que Egipto no hubo imperio. ¿Cuántos imperios hubo? Ok, no vamos a contar porque el libro de Daniel empieza por los babilonios. Ahí empieza, en el 606 fue conquistado Jerusalén y Daniel y los 3 amigos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Los trataron muy bien, querían más de ellos, los querían preparar para sus servicios, pero bueno, la historia aquí está, no lo vamos a meter mucho en ello. ¿Okay? Así que teníamos el primer imperio, que era Babilonia. ¿Okay? Y el segundo imperio que eran los persamedos. Y el tercero, y el cuarto, aquí está. 4 reinos, 4 imperios. En el versículo, ahí mismo en Daniel capítulo 2, versículo del 31 a 33. ¿Quién lo puede ver? Hubo rey Elías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok. El tercero, hermano, ¿qué decía que era? Me lo pueden leer aquí los griegos. El tercero dice, cabeza de oro era Babilonia, pecho de brazos de plata. ¿Y luego? Su vientre y sus muslos de bronce. Ok, bronce. ¿Y estos eran? Piernas. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok, pies. Era una mixtura de hierro y barro. Ok. Así se catalogaba. Esta era la imagen que Nabucodonosor había soñado y él quería que le explicaran ese sueño. Él vio esta imagen, la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de hierro, mixteado con barro cocido. Y le dijo a todos sus sabios, a ver, dígame, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y todavía le decía a los sabios, pues dinos, platícanos el sueño y te lo revelamos. Y dijo él, no, porque si yo les digo, entonces ustedes se bajan de ahí. Ustedes son los sabios, ustedes tienen que decirme. Y es cuando llega Daniel. Es cuando llega Daniel. Daniel le dijo, dame tiempo, Señor, Rey, y deja que yo vaya y medite en este sueño. Y yo vengo y te revelo. Por eso dice que Dios le reveló el sueño a Daniel, para que viniera y le dijera a Nabucodonosor qué era lo que estaba viendo él en la imagen. Esta es la imagen. ¿Okay? Así que teníamos ahí el 35, 34, entonces mirando hasta que una piedra fue, el 34, perdón, ¿qué dice?
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ahí está. Una piedra no cortada. ¿Cortada con qué? No con mano, e hirió a la imagen en sus pies. Ok, esto no cortada con mano representa lo espiritual, hermano. Representa que esta piedra, quiere decir, este reino no es de hombres, es de Dios. Esta piedra es espiritual. Está hablando de una metafórica acerca del reino que Dios va a poner aquí en la tierra. El reino que dice que jamás será destruido. Entonces, ¿qué hizo esta piedra en el 36, hermano? 35 y 36. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Ahí está. Así que, ¿quién representa la piedra no cortada por mano, hermanos? La iglesia espiritual. El reino de Dios, la iglesia espiritual. Recordemos que el reino es una multitud que estamos bajo un rey. Alguien que está bajo un rey. Es un reino, es un pueblo que está reinado por un rey. Pero la iglesia es una multitud de gente reunida. Y eso representa el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que está hablando de la iglesia. De la iglesia. ¿Sí? Así que una piedra no cortada con mano, el hombre nunca puso su mano aquí, porque el hombre es pecador. Y cambia de parecer. Esta piedra, o sea, el reino, dice que desmenuzará a todos los demás reinos. Sigue Dios prometiéndonos a través de su escritura que lo que va a salir triunfando al final de todo este tiempo del mundo, hermano, nada más la iglesia. Nada más la iglesia. Dios no es un Dios de mentiras, hermanos. Al final de todo. Pero dice gente, bueno, a lo mejor yo me voy a morir cuando venga Jesús, yo no voy a estar aquí. Pero tiene el poder tanto mi Señor que te va a levantar de entre los muertos. 1 Corintios 15, ahí te dice. Te va a levantar y te va a decir, vente al juicio. Vente al juicio. Y déjame ver y decirte todo lo que hiciste. Bueno, todo lo que hiciste es malo. Los que son aprobados a mi derecha, los que son reprobados a mi izquierda. Así que, hermanos, ¿nos vamos a escapar de ese juicio? No nos vamos a escapar. Porque Dios todavía va a estar atento a su pueblo. Va a estar atento al mundo. ¿Qué es lo que va a hacer con el mundo? ¿Y qué dice? Que todos los elementos serán quemados. Todos los elementos. ¿Hermano? ¿Sí? ¿Ok? Así que ahí está el versículo 44 del capítulo 2 de Daniel. ¿Cuándo se cumplió la profecía del reino de Dios? Bueno, hermanos, recordamos, voy a borrar esto. Voy a borrarlo, ¿sí, verdad? Ok. Cuando ya Jesús es crucificado y luego resucitó, o antes de morir, ¿qué fue lo primero que él, qué fue lo primero que dijo en su ministerio aquí en la tierra? Que su reino no era de este mundo. ¿Mandé? Que su reino no era Lo primero que él en su ministerio dijo, que iba a estar con nosotros hasta el fin. bueno, vamos a ir a al Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio
del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creer en el Evangelio. De Dios, ¿qué dice? Se ha acercado, hermano. Y claro, ya se cumplió, ya estaba él. Pero ¿qué dice Juan, también allá en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2? En aquellos días Diciendo, vino Juan el arrepentidos, Bautista. porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues él se dice aquel que de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok. Arrepentidos. Primero, dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado, pero dijo, esto ya se ha cumplido. El rey ya estaba aquí. El rey ya estaba con nosotros. Y él vino y nos habló de su palabra, nos habló del Evangelio, para que todos no cayéramos de su gracia, nos arrepintiéramos y pudiéramos hacer la voluntad de él. Así que fíjense cómo viene la historia. Estamos hablando de los medos, de los babilonios. Aquí, hermanos, tenemos más de 600 años. Más de 600 años. Pero vamos más adelante. Quería yo demostrar otra profecía de Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo 32 sueños y se perturbó su espíritu entre los sueños. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, andadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Isaías, hermana. Sí, Isaías 2, del 1 al 4, perdón. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado confirmado el monte de su casa de Jehová, en cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en recas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Ahí está, hermano. Ahí está. Así que, hermanos, ¿qué le podemos decir de este versículo? Nos está profetizando que todo va a llegar a su calma. Todas estas cosas van a perecer. Todo esto malo que está pasando va a perecer. La gente va a venir a buscarlo. Nosotros vinimos a buscarlo. Y muchos seguirán viniendo a buscarlo también, para poder recibir la palabra de él, como dice en el versículo 13, y vendrán muchos pueblos y deberán venir la predicación de él. Y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. En el día del Pentecostés se fundó la iglesia en Jerusalén. En Isaías 40, hermano, también. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano y que va por todos sus pecados. Ahí está. Así que no es que la iglesia de Cristo haya empezado en el plan de Dios hace algunos 100 años, 200 años o 1000 años, hermano. Este es un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nombramos el misterio del Evangelio.
¿Qué otras denominaciones que se dicen iglesias, cuál es su base? ¿De dónde vienen ellos? Y lo primero que se dicen es, pues es que adoramos al mismo Dios, pero no el Dios que nos está hablando la Escritura. Un Dios que nos hace, que nos deja pasar todos, que podemos andar tibios con un pie en el mal y con un pie en lo bueno. Y muchos les gusta eso, porque pues yo puedo ir, cuando ya me sienta que ya traigo el pecho lleno de pecados, pues voy al cuartito ese y me paro en la ventanita y le digo al Señor que está allá todos mis pecados y ya me dice Él cómo me va a limpiar. Hermanos, ¿será eso posible que el hombre todavía, esa mentalidad? Pero ¿saben qué, hermano? Les conviene. Les conviene. Porque así ellos viven su vida como ellos quieran. Y muchos cristianos quieren copiar eso y no se puede. Porque va a llegar el día del juicio y no va a estar preparado. No va a estar preparado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ayudar a los miembros a prepararse para el día del juicio. Es lo que estamos haciendo aquí todos ahorita. Uno se pone a estudiar, saca los mensajes, ustedes los oyen, ustedes los llevan más adelante, se los dicen a las demás personas y todos estamos trabajando en el mismo tema, la salvación del mundo, hermano. No hizo otra cosa el Señor Jesús aquí. No vemos otras cosas más que vino a salvar el mundo. Vino a entregarse por nosotros. Vino a darnos vidas nuevas, a limpiarnos de toda la inmundicia para que nosotros seamos criaturas nuevas en este mundo. La Escritura nos está diciendo, estamos hablando en el Antiguo Testamento, hermano, y sigue diciéndonos. Así que ya vimos cómo cuando se cumpliera la profecía de los reinos de Dios, es cuando ya Cristo estaba aquí, cuando Cristo empezó a predicar que el reino se ha acercado. Y luego dice que arrepiéntanse. ¿Sí, hermano? Ahí también en Jeremías 16, 1 y 2, ahí también habla de los reinados. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que les mandé hablar, si no retengas palabras. En los tiempos del rey Joacim, hermano, fue la tercera vez que vino Babilonia y conquistó otra vez y se llevó más gente. Este rey duró 12 años, pero era débil en poder. Débil que fue conquistado por los romanos, bien fácil. No tenía la autoridad ni la fuerza para presentar autoridad a Joacim. Tuvo 12 años de reinado, pero haga de cuenta que no existía, dice la Biblia, porque no tenía ese valor, esa fuerza para pelear por el pueblo de Dios. ¿Sí? Bueno, ahí estaba más, ahí alargamos un poquito más la historia, hermano. El tiempo se está consumiendo. Así que el establecimiento del reino de Dios fue establecido después de la ascensión de Jesús. Y hasta que no, Jesús muere y resucita y es ascendido al cielo. Entonces entra el plan para establecer el reino aquí en la tierra. Así que este reino, hermano, lo dice Juan Bautista, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Jesús dice el reino de Dios. ¿Y usted qué dice acerca de la iglesia de Dios? ¿De quién es? De Dios. La iglesia de Cristo, la iglesia profetizada es de Dios. La iglesia de Cristo es de Dios. Y no hay para dónde hacernos. ¿Cuándo se fundó? En el año 33 aproximadamente, en el primer siglo. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, entonces vino la predicación de Pedro y se fundó la iglesia. Pero miren, hay profecías de esto, de su ascensión también, hermanos. Vamos a ver en Daniel capítulo 7, yo creo que la palabra, capítulo 7 de Daniel, en el versículo 13 y 14. Y pongan atención, porque lo vamos a comparar con otro de Hechos también. Pongan atención. 13 y 14, ¿qué no tiene?
Esperaba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta él, anciano de días, y quisieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será construido, no será destruido. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense el que tenemos por rey. ¿A quién tenemos por rey? A uno, dice, que le ha dado el dominio, el Padre, le ha dado la gloria, le ha dado la iglesia, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan a Él. A Él es el que tenemos que servir, hermano. Él es el camino a la salvación. A Él es el que tenemos que servirle. Bueno, fíjese cómo Daniel lo pone en una forma bien espiritual, y si lo hacemos, lo traemos al presente, podemos hablar en Hechos capítulo 1, versículo 9, y es lo mismo, pero aquí Lucas, que escribe el libro de los Hechos, lo pone más terrenal. Daniel lo pone más espiritual. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 9? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alanzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está. A ver. Una vez más. Ese es. Déjame repetir. Y habiendo dicho estas cosas, el Señor, viendo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es lo mismo. Daniel lo especifica más espiritual, le da más, lo trata como lo que es el nuestro rey. Y acá está más simple, pero es lo mismo. Él se fue. Él se tuvo que ir para que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Bueno, ya vimos eso. Ahora vamos a ver la naturaleza. La naturaleza de la iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 36. Así que si el Hijo es libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Voy a buscarlo, hermano. Se me levantó. 18, sí, ahí está 18. 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí está. ¿De dónde es el reino del Señor? Del cielo. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos extranjeros en la tierra, hermanos. Somos extranjeros. Entonces nos tenemos que cuidar esa santidad que Dios nos dio a través del bautismo. Cuando salimos de las aguas del bautismo, como hablamos el otro día, salimos ya santificados, limpios de todo pecado. Él ya cumplió con lo de Él. Así que ahora nosotros lo que tenemos que mantener esa santidad, porque ya nosotros no somos de aquí. No podemos ser aquí, no podemos otra vez irnos a la inmundicia. Estamos nomás de pasada, hermanos. Pero hay otro versículo ahí en Romanos capítulo 14 y versículo 36 también. A lo mejor nos equivocamos. 14:36. No le puse el mismo versículo. Perdón. Pues es 14, Romanos 14. Yo creo que, mande usted. A ver, 17. Ah, sí, ahí está, 17. Pero gracias, hermano. Le puse el nuevo versículo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero dar a entender, hermano? Vuelvo otra vez a decirnos: este reino no es de este mundo.
No es comida, no es bebida, no es espiritual, hermanos. Espiritual. Bueno, se nos ganó el tiempo, hermanos. Vamos a dejar, pues podemos acabar, porque ya estamos acabando. Pero mire, ¿cuándo se estableció el reino de Dios? Lo hablamos todo en el capítulo 2 de Hechos. Podemos verlo, hermanos. Voy a adelantarme y voy a hacerlo breve para acabar, porque ya me quedaron más unos versículos. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, podemos leer todo. Empezamos en el 36 también. Y luego le preguntan léeme el 36, por favor. Sepa pues que mismamente todas las razas de Israel que escuchan y vosotros estéis en la ¿Así bien? Señor. Ok. ¿Y el otro? 37. Respondieron Al oír esto, en mi corazón. Ok, ahí solo quiere llegar. ¿Qué les dijo, hermanos? ¿Por qué? El reino de los cielos se acercaba, así como lo habían pronosticado, lo habían profetizado, hermano. Ya el reino ya estaba para nacer. Ya estaba para nacer. Y el reino empieza con ¿cuántas personas? Como dijo el hermano ahora en la clase, con 3,000. Versículo 47, dice, y Dios añadía cada día los que eran salvos a su reino. Aquí es la iglesia, hermanos. Ahí la habla Pedro del 26 en adelante. Ahí está. Así que si quieren saber cuándo fue establecida, lean todo el capítulo 2 de Hechos. Leanlo todo. Y ahí se dan cuenta cuándo se estableció el reino profetizado. La iglesia de Cristo profetizada. Que estamos hablando como versículo bajo consideración, Daniel capítulo 2, versículo 44. Y váyanse a Hechos 2, todo el capítulo, y ahí se dan cuenta del establecimiento de la iglesia. Ahí nace el reino del Señor. Así que este reino vino de dónde? ¿Y quién es el dueño de este reino? Cristo mismo. ¿Quién se lo dio? El Padre, para que Él rigiera. Le dio la gloria, le dio toda la autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Sí? Porque toda tierra, ¿okay? Toda potestad, todo poder en los cielos y en la tierra, hermano. Así que nuestro Rey y Señor y Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Y la profecía se cumplió. Tenemos un Dios de verdad. Por eso dice que lo adoren en espíritu y en verdad. No con fábulas, sino en espíritu y en verdad. Porque Él habla verdad. Y quiere que sus hijos hablemos verdad. Y eso es lo que hemos aprendido esta tarde. Hemos terminado con este estudio, hermano. Si hay algún comentario o algo que quieran agregar. Es más en Efesios 11:6 donde dice que todos los celebran con Y hermano, ahí está. Así que, ¿hay algo más, hermano, que queramos agregar? Si no hay nada más, entonces vamos a ponernos de pie para y el hermano nos va a traer un himno de invitación. Pero al mismo tiempo quisiera recalcarles, hermano, que todos aquellos que no hayan entrado al reino de Dios, este reino profetizado, y quiera usted tener la protección de Dios, quiera usted estar bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo y poder un día levantar sus ojos y poderlo ver el día que venga por segunda vez, lo único que dijo Pedro, arrepentidos y bautícense. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y luego qué dice? Ahí está, hermano. Así que Dios los está invitando. La salvación es ahora, hermano, porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Así que el hermano nos va a traer este himno de invitación para todo aquel. Este himno es para reflexionar un poco. Si aquellos que necesitan el bautismo, nomás pasen hacia el frente y Dios los seguirá. Adelante.